Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 15 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. Goku miraba fijamente a ambas chicas, estaba confuso por el lugar donde estaba, pero no lo demostraba. Merlin no podía murmurar ninguna palabra, aún no estaba segura de que podría hacer el son ahora que está despierto. Goku se levantaba lentamente y con un profundo suspiro empezó a estirar sus músculos. La tensión de tener a alguien así de peligroso tan tranquilo, provocaba que Merlin no pueda evitar temerle. Con toda la fuerza de voluntad, Merlin se acercaba lentamente para poder entablar comunicación con Goku y resolver sus asuntos. Grave error. Goku, al ver el rostro de Merlin, su mirada cambió de seriedad a una más amenazante. Elizabeth pudo sentir el instinto asesino que emitía Goku cuando Merlin se acercaba. Y con grito de advertencia trató de detener a Merlin, quien volteó para ver qué sucedía. El son, con un solo dedo destruyó el cubo perfecto donde estaba encerrado. Merlin, al estar viendo a Elizabeth por su inesperado grito, detrás de ella pudo escuchar el sonido de fragmentos rotos cayendo al suelo, cuyo sonido la aterró enormemente, intentando no girar a lo que sea que ya estaba liberado, y justo detrás de ella. Pero la voz grave y para nada amigable del son, hizo que Merlin girara involuntariamente por un instinto que todos los seres vivos tenemos al querer ver el peligro delante nuestro. Lo único que pudo ver, eran esos ojos que temía, y al mismo tiempo un dolor agonizante en su estómago, provocando que escupiera una gran cantidad de sangre. Sin poder darse al menos un pequeño respiro, recibió un impulso de aire provocado por la palama del son, así Merlin, salió disparada atravesando las paredes de la taberna del jabalí, estrellándose con cualquier cosa sólida que lo esperase. El grito de Elizabeth por la desesperación y la destrucción provocada, hicieron que los pecados que estaban afuera se alertaran por la inesperada escena que sucedió. Diane, King y Escanor se apresuraron a ver lo que sucedía, vieron como Elizabeth temblaba en suelo delante de un sujeto delante de ella, la cabellera alzada y la presencia de ese ser, provocaron que Diane y King temiera del Saiyajin. Diane se apresuró sacando a Eliana y a Turo de la taberna, y con rapidez junto a King se dirigieron hacia el lugar donde pudieron ver que Elizabeth corría. Por otro lado, Escanor estaba más preocupado, ya que no veía a Merlin por ningún lado, ignorando completamente a Goku. Pero al ver como Elizabeth junto a Diane y King corrían hacia la dirección donde algo se había estrellado, vio a su querida Merlin en brazos de Diane quien la traía. Su cara fue de horror y furia al ver a Merlin totalmente herida y la sangre saliendo de su cuerpo. Al girar la cabeza vio al culpable, quien solo se mantenía de pie y de manos cruzadas, como si esperara algo. Escanor, con toda la furia que tenía en ese momento, tomó su hacha Rita, y con fuerza se abalanzó contra el son. Goku, teniendo toda la atención en Merlin, recibió el ataque directo del hacha de Escanor directo en su rostro. La destrucción generada era grande, la taberna del jabalí se terminó por destruir al estar cerca de la pelea. Escanor, sin más contenerse, continuó con ataques continuos sin detenerse, quería a toda costa acabar con el ser quien había lastimado a Merlin, provocando más destrucción de la zona. Diane y King vieron cómo Escanor atacaba sin cesar y con la razón humana totalmente dejada a un lado. Por otro lado, Elizabeth estaba totalmente desesperada, pues su magia trataba a toda costa sanar las heridas de Merlin, pues sus heridas eran más internas, sus órganos estaban destrozados y estas no eran fáciles de curar, y para empeorar, Merlin no daba señales de siquiera moverse. Diane y King protegían a Elizabeth de los desastres que Escanor provocaba en su pelea. O quizás no debería llamarse una pelea, pues solo veían cómo Escanor atacaba con su hacha sin descanso, pero Son Goku aún no había contraatacado. Sabían que entrometerse no sería nada prudente, pues si Escanor, el más fuerte de los pecados capitales, no lograba nada, nada lo haría. Al poco rato vieron cómo Escanor se detenía y se alejaba para tomar un pequeño respiro. Sus rostros se infundieron de miedo al poder presenciar cómo de la cortina de polvo al dispersarse mostraba a Goku sin ningún tipo de daño físico, y manteniendo la misma mirada fijada en Merlin sin tomarle importancia al resto.
Escanor, algo sorprendido, no lo demostraba ante su oponente. Con gran orgullo e ira combinados, cargó su hacha al hombro acercándose lentamente hacia el Son, y parándose delante suyo, impidiendo la vista a Goku, quien este se tomó la molestia de mirarle fijamente. A pesar de la diferencia de tamaño, el Son no mostraba ninguna emoción alguna, más que solo la seriedad. Osaste lastimar a Lady Merlin, ahora pagarás con tu vida por tal insolencia. Yo, el pecado del orgullo. Escanor. Será quien te dará la dicha de ser destruido por mi mano. Clamaba Escanor con gran seguridad de sus intenciones. Pero el Son no le tomó importancia, ignorándolo por completo, lo cual molestó a Escanor, quien, alzando su hacha, la impulsó hacia el Son con la finalidad de cortarlo en dos. Pero antes de que apenas pudiera tocarlo, Goku a gran velocidad y reduciendo su fuerza, dio un golpe certero en la cabeza de Escanor, quien salió disparado lejos, destrozando todo lo que se cruzara en su camino. No tengo tiempo para perderlo con basuras, murmuró el Son después de golpear a Escanor. Kim y Diane estaban asustados. El actual poder Escanor no había podido siquiera tocarlo, pero a pesar de la demostración de fuerza del Son, aún tenían esperanzas en Escanor, ya que aún no era mediodía, para ser precisos solo quedaban unos minutos. La destrucción causada por el golpe de Goku causó que varios residentes de la Alianza Estigma se percataran de ello. Algunos de los más importantes eran los arcángeles, intrigados y algo serios por la presencia que podía sentir no muy lejos de ahí. Los alertaba de cierta manera, un instinto propio de un arcángel cuando un peligro potencial estaba cerca. ¿Sintieron eso Sariel, Tarmiel? Así es, Ludociel. Es algo que puedo decir ya he enfrentado con anterioridad. Pero esta vez es mucho más poderoso que antes. ¿No lo crees, Tarmiel? Tarmiel asentía con la cabeza ante la afirmación de Sariel. Será mejor verificar qué sucede ahí afuera, ordenaba Ludociel, siendo seguido por los otros dos. A medida que los segundos pasaban, el poder de Escanor aumentaba. Levantándose por el golpe, de un salto apareció encima del Son atacando con su hacha. Pero más su sorpresa fue, cuando el Son la detuvo con solo un dedo, ejerciendo más fuerza a su agarre. Trató de impulsarla, pero no daba resultado. Para esos momentos Merlin había despertado y presenciaba con temor el poder de Goku en contra de pecado más fuerte. Si esto es todo lo que puedes hacer, entonces no eres más que un insecto a mi lado, afirmaba con superioridad Goku ante Escanor, quien al ser tan humillado retrocedió y empezó a emplear su poder mágico creando el Sotrue. El Son, al ver lo que hacía Escanor, sonrió de manera sádica y con paciencia esperó a que lo lanzara. A Escanor le molestaba la tranquilidad con la que el Goku lo trataba. Los arcángeles llegaron. Sariel se sorprendió al ver a quien provocaba esto era Goku, pues no tenía la misma presencia que antes, ahora era mucho más temible. A Ludociel le sorprendió que el poder de Escanor estaba a punto de asesinar a Son Goku, pues las palabras de Merlin decían que Son Goku era su aliado. Pero hacer que Escanor lo enfrente con el poder de difunto hermano Mael, sería una muerte segura. Lo que más le llamó la atención, era la tranquilidad de Goku, pareciera estar seguro de sus acciones a pesar de enfrentarse a Escanor. Todos vieron cómo levantaba un dedo, cuyo movimiento indicaba que detendría el ataque de Escanor con un dedo. Dicha acción molestó al león del orgullo, provocando que éste le lanzara el ataque sin contenerse. Tanto la sorpresa de los arcángeles y el miedo infundido en los rostros de los ya tuvieron la mala suerte de enfrentarlo, se mostraban sorprendidos por la acción. A vista de todos, Goku detenía el ataque de Escanor con solo un dedo, y con esta misma la devolvió a su portador, quien por la sorpresa la recibió por completo. Sin embargo, Escanor pudo retenerla ya que su poder seguía aumentado. El Son sentía que el poder Escanor aumentaba. Pasar mucho tiempo en ese mundo, pudo aprender a sentir el tipo de energía de sus habitantes. Tu poder se incrementa cuando el medio se acerca, ¿cierto? Solo faltan 20 segundos para que sea mediodía, así que, esperaré. ¿Qué pretendes, miserable? Con una pequeña risa y algo arrogante, Goku respondió. Te acabaré cuando uses tu máximo poder. Siendo un débil humano, no me sirves de nada. Todos vieron cómo el mediodía llegaba y poder Escanor estaba a la cúspide de sus límites. La presión y el calor eran sofocantes, tanto así que Merlin usó el cubo perfecto para poder cubrirlos a todos. ¿Crees que sea suficiente para contenerlo, Merlin?
No lo sé, Diana, pero esperemos que así sea. Escanor es nuestra única esperanza. Tengo miedo, Kim. Goku-san no nos hará daño, ¿verdad? Se consolaba Diana con Kim, quien no podía responder al sentirse impotente. ¿Qué crees que sucederá, Sariel? Sariel, con la mirada seria y algo temeroso por la mirada del Son, le recordaba su primera batalla. Ese día apenas pudo sobrevivir en su propio territorio. Tarmiel, Ludociel. Será mejor prepararnos por si algo malo sucede. Ludociel, intrigado, cuestiona. ¿A qué te refieres? Sariel con seriedad responde. Son Goku no será nuestro aliado. Al acumular su poder, Escanor se abalanzó provocando que todo a su alrededor sea destruido, y con grito de guerra usó su mano realizando su ataque. Espada divina, Escanor. El ataque iba dirigido a su cuello. Al acertar, se originó una explosión que no dejaba ver nada. Algunos pecados como Diana y Kim estaban seguros de que el ataque dejó inconsciente al Son, pero por el lado de Merlin aún tenía sus dudas. El ataque y el poder de Escanor al máximo eran poderosos, pero aún no podía descifrar si eso sería suficiente. ¿Eso es todo? Resonó una voz dentro de la cortina de polvo, que al disiparse vieron con miedo como Goku no se movió y no recibió ningún daño por el ataque de Escanor. Escanor no podía emplear palabra alguna, y aunque lo quisiera no podía. Pues después de esas palabras de Goku, fue tomado del rostro y arrastrado a gran velocidad por todo el terreno, estrellándolo con cualquier cosa sólida que encontrara. Goku trataba a Escanor como una marioneta sin vida, estrellándolo contra el suelo y montañas que encontrara. Después lo lanzó al aire, y sin darle oportunidad le dio un golpe lo suficiente como para no matarlo, estrellándolo en el suelo. El Son puso su pie sobre el pecho de Escanor ejerciendo presión, provocando que éste vomitara sangre. Dime, Escanor, ¿qué se siente ser el segundo humano más fuerte? Y con esas palabras, el Son arrojó el cuerpo inconsciente de Escanor hacia Merlin, quien no podía creer lo que estaba viendo. Todos quedaron aterrados. Escanor había sido derrotado con una enorme facilidad. Merlin no podía pronunciar palabra alguna. De tan solo ver a Son Goku descender de los cielos hacia ella, causaba un terror indescriptible paralizándola en ese sitio. Su muerte estaba más que asegurada, y no había nada que pudiera hacer. Incluso los pecados, a pesar del miedo que tenían, se abalanzaron de la misma forma que lo hicieron los arcángeles, pues al ver el rostro de Elizabeth y Merlin, dedujeron que Son Goku ahora era el enemigo. Merlin y Elizabeth presenciaron como uno a uno de sus compañeros caían ante el poder del Saiyajin, dejando a todos fuera de combate con tan solo simples golpes. Y de repente todo el ejército formado por la Alianza Estigma en tan solo unos minutos habían perdido ante solo un hombre. Son Goku a pasos lentos se dirigía hacia Merlin, quien ya resignada, solo esperaba su fatal destino. De repente vio como la princesa se ponía delante de ella tratando de defenderla y deteniendo al Son. Por favor, detente, no tienes que hacer esto, Goku-san. Apártate, Elizabeth. No quiero lastimarte. Elizabeth, con mirada seria y manifestando su poder mágico como advertencia, respondió. Si quieres llegar a ella, tendrá que pasar sobre mí. El Son se sorprendió por la determinación de Elizabeth. ¿Por qué? Ella es mi hermana mayor, y Liz también lo consideraba de la misma forma. ¿Crees que ella hubiera querido esto? Liz fue una de mis reencarnaciones, y sé claramente que ella no hubiera querido que hagas esto. Merlin me traicionó, me engañó y no pienso perdonarla por lo que hizo. Confíe en ella. Le ayudé en sus estúpidos experimentos. Y aún así me dio la espalda engañándome sobre Liz. Respondió el Son con frustración en sus palabras. Pero Merlin no tuvo la culpa de lo que le pasó. La respuesta sorprendió al Son, y con enojo exigía una explicación. Merlin me contó sobre cómo trajo de vuelta a Liz. Cuando tú la trajiste ese día que enfrentaste a los 10 mandamientos, Liz tenía magia demoníaca en su cuerpo. Esa magia evitaba que despertara, pero manteniéndola con vida. Merlin me dijo que podía hacerla despertar conteniendo esa magia demoníaca sellada, pero no duraría mucho tiempo, ya que si seguía en su cuerpo Liz podría morir, pero también moriría si quien le impuso esa magia en su cuerpo lo quisiera. Si Merlin no te lo dijo era porque quería que vivieras al lado de Liz sin preocuparte. Relataba Elizabeth con lágrimas que bañaban su rostro y la súplica de perdonar a Merlin. Goku sabía que Elizabeth no mentiría, pero aún así esa no era la forma de engañarlo a traición.
Apareció delante de Merlín, que estaba inclinada cabizbaja y con mirada asqueada preguntó: ¿Debería matarte? ¿Sabía lo mucho que Liz te apreciaba? Durante nuestro viaje, me contaba los maravillosos momentos que pasó junto a Elizabeth y a ti. Cada vez que hablaba de ustedes siempre lo decía con una sonrisa. Iba a tener una familia con Liz, al fin podría iniciar un nuevo paso, un nuevo motivo para vivir. Pero me lo arrebataste. Elson se inclinó y levantando el rostro de Merlín acercándolo al suyo continuó diciendo: ¿Sabes lo que me dijo antes de morir? Protege a Elizabeth, mi hermana menor. Y su última palabra no sabía si podía cumplirla. Protege a Merlín, mi nueva hermana mayor. Al escuchar las palabras del Son, Merlín rompió en llanto, a pesar de que ella tuvo parte de la culpa. Liz la amaba, después de todo Liz sería siendo la misma Elizabeth. Sabiendo esto, espero que tengas algo de corazón para poder vivir tranquilamente, Merlín. Culminó el Son, levantándose y ver cómo Merlín era abrazado por Elizabeth, sin poder calmar el llanto de Merlín por la culpa de sus actos egoístas. Goku bajó su poder y suspirando miró al cielo diciéndose mentalmente: Perdóname Milk, casi rompo la promesa que te hice, espero que esto sea suficiente. ¿No tienes problemas con esto, Celdris? ¿Crees que no podré enfrentarme a los arcángeles sin mi mandamiento? Como sea. No olvides el motivo por el cual accedí a ayudarte. Pienso mantener mi promesa. En cuanto absorba los 10 mandamientos, y me convierta en rey de los demonios. Confío en tu palabra. Sé que lo harás. Una cosa más, Celdris, necesito que me traigas una pócima que Merlín tiene en sus manos. Es algo que me será muy útil para aumentar mi poder. ¿Crees que los mandamientos no se te serán suficiente? No es eso, Celdris. Para ser el rey demonio, me basta con los mandamientos. Lo que me preocupa es que él estará con los pecados. Grandes miembros de Estigma. Se los prometo. Vamos a ganar esta guerra, la luz cercenará la herencia de la oscuridad, y sus espadas y lanzas salvarán Britania. Culminaba su discurso Ludociel antes de empezar con la guerra de hace 3000 años, sin embargo, poco después todos cayeron al suelo por una presión sofocante provocada por una ridícula masa de poder. Segundos antes, en el sombrero del jabalí. ¿Cuánto tiempo crees que necesite para termine? Preguntaba Elizabeth con inquietud. No lo sé, hermana, pero dijo que necesitaba recuperar su verdadero poder. No sé a qué se refería, con su actual poder podría ser más que suficiente, incluso acabar con los demonios sería fácil en cuestión de horas. Pero parecía muy serio cuando dijo que no le molestaran durante su estado. En la mente de Goku. Vamos, si no puedo adaptar el poder, será imposible regresar. De repente ambas chicas vieron como el cabello de Goku resplandecía de un color dorado brillante como el sol, irradiando una presión que todo el ejército de humanos y cualquier ser viviente cayeran al suelo sin capacidad a moverse. ¿Qué diablos significa esto? Fin de capítulo.